Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar con la segunda parte de los procesos transferenciales en los grupos. Hoy vamos a trabajar primeramente con 4 objetos transferenciales que va a desarrollar un psicoanalista teórico que se llama Bejarano, que forma parte de su teoría, está incluida en un libro que se los aconsejo, que se llama El trabajo psicoanalítico en los grupos. Este pequeño libro, como verán, es bastante antiguo y lo que tiene de bueno es que primero es bastante sencillo de entender, pero además son varios los autores que desarrollan sus teorías grupalistas. Está Didier Ancier, Angelo Bejarano, que es quien vamos a trabajar hoy, René Caes, que también hoy seguramente lo nombremos, y otros 2 autores como Pontalis y Misenard. Es un libro, la verdad, que muy interesante para que lo tengan en su biblioteca y lo puedan leer cuando sea necesario. Dicho esto, hoy vamos a trabajar sobre la transferencia y estos 4 objetos transferenciales que nos trae el autor Angelo Bejarano. Él lo que va a decir es que nosotros, los sujetos, cuando nos encontramos en un grupo, sabiendo que cuando estamos en esa dinámica grupal, generamos una conexión con nuestro mundo interno y, por supuesto, con el grupo interno que fuimos construyendo desde nuestra infancia con nuestras matrices de aprendizaje. Y por lo tanto, en ese momento de justamente relacionarnos con otros, vamos a generar cierta regresión a nuestros estadios más primitivos y eso va a habilitar a que la transferencia se haga presente. Como les decía, hay 4 objetos transferenciales que va a plantear este autor. Uno es la transferencia hacia 3, tienen que ver con transferencias en el grupo. Y una cuarta tiene que ver con transferencias que vienen de afuera. En relación a estas 3 transferencias dentro del grupo, él va a decir que transferimos hacia el equipo de coordinación, transferimos hacia los integrantes del grupo y transferimos hacia el grupo todo. Y estos serían los 3 objetos. Y por último, el cuarto objeto es el que tiene que ver con el mundo externo, que también aparece como transferencia dentro del grupo. Bien, cuando hablamos entonces de los primeros 3 objetos, vamos a hablar de la transferencia central. La transferencia central es aquella que se ejerce sobre el equipo de coordinación o el coordinador si es que solo hubiera una persona. Los integrantes del grupo, no todos, algunos de ellos, pero esto también genera cierta resonancia en el grupo, transfieren hacia la figura, que es una figura que se encuentra en un lugar diferente, es una función asimétrica, y por esto también genera esa transferencia central hacia el coordinador o al equipo de coordinación. Cuando estamos hablando de esta transferencia central, vamos a decir que estamos ante la presencia de la imago parental. Es decir, nosotros vemos como sujetos una imago parental en el equipo de coordinación. Madre-padre o padre solo o madre sola si es que fuese solo un coordinador. ¿Qué nos va a pasar? No solamente vamos a transferir como participantes de un grupo a esa figura o a esa función, sino que también en los casos en que hablemos de un equipo de coordinación, saber que la función observador va a recibir aún más transferencia porque los sujetos depositan en esa figura todos sus miedos, sus resistencias y sus ansiedades. Esto sucede, como ya lo hemos trabajado cuando hablamos del rol observador, porque el observador se encuentra en un lugar silente, solo observa al grupo, toma nota y el grupo entonces se siente perseguido, entra en una ansiedad persecutoria frente a la imagen del observador y por lo tanto va a transferir
muy probablemente una transferencia negativa sobre esa función. ¿De qué manera podemos ver esta transferencia? Como lo hemos hablado en otros teóricos. Bueno, lo podemos ver cuando quieren hacer participar al observador de sus conversaciones, cuando le hacen preguntas, si estamos de manera presencial, intentan ver lo que el observador está escribiendo. O también otra de las situaciones bastante común que sucede en los grupos es que cuando los grupos se instalan en la presencialidad de manera con las sillas en círculo, sabiendo que en ese círculo va a estar incluido también el rol del observador, muchas veces lo dejan sin lugar, ¿no? Es como que el observador no existe, prefieren negar la presencia del observador como una manera de mecanismo de defensa. ¿Por qué traigo esto? Porque como lo vimos la semana pasada, cuando hablamos de cuestiones transferenciales, estamos hablando de un psiquismo que se hace presente en los grupos y que, por supuesto, frente a cualquier situación donde el psiquismo se sienta afectado, va a apelar a sus mecanismos de defensa para resguardarse. Y como esto todo tiene que ver con el plano del inconsciente, sabemos que entonces, frente a esta situación, pueden ocurrir estas cuestiones que les estoy comentando. Muchas veces también se va a transferir, por supuesto, al rol coordinador, también rol que es totalmente prescripto, pero además es un rol que no está en el mismo nivel que el grupo, ¿sí? Es un rol asimétrico. Y vamos a transferir todo aquello que tiene que ver con la imago parental, es decir, que nosotros vamos a poner en esa figura situaciones que tienen que ver con fantasías de ese orden, del orden parental. Estas transferencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Cuando hablamos de transferencia positiva, por supuesto, los integrantes del grupo encuentran en ese coordinador o coordinadora un sujeto que es admirado, al que se lo trata bien, un sujeto al que incluso se le acepta todas las consignas. La transferencia amorosa tiene que ver con eso, con algo positivo, con algo que va bastante del lado de la admiración. Pero también sabemos que podemos tener transferencias negativas a esa función. Y en ese caso vamos a ver a un grupo o a algunos integrantes del grupo, claramente no siempre es el grupo todo, que va a cuestionar las consignas que plantea el coordinador. Puede haber un trato más hostil hacia ese coordinador y en ese cuestionamiento y en ese trato hostil los sujetos están transfiriendo situaciones que tienen más que ver con sus propios grupos internos, con su historia familiar, que con esa persona que tienen enfrente. Todo esto lo estuvimos viendo en el teórico anterior y por eso no vamos a ahondar tanto en los procesos transferenciales, pero recordar siempre que ante todo en los vínculos y en las situaciones grupales, la transferencia se hace presente. Al igual que lo decía en su momento Freud, la transferencia es necesaria también en los grupos. Es un mecanismo que vamos a utilizar los psicólogos sociales para poder leer al grupo, ¿sí? Estas transferencias que recibimos del grupo no las vamos a hacer propias, no vamos a decir a mí me aman porque soy generosa, maravillosa, o a mí me odian porque soy una mala coordinadora, o tengo situaciones de maldad con el grupo. Todo lo contrario, nosotros sabemos por nuestra distancia óptima, por nuestras teorías, por todo lo que hemos aprendido, que tiene que ver más con algo transferencial, donde los integrantes del grupo están poniendo sobre la figura del coordinador o del observador cosas que tienen que ver con sus imagos, con sus vínculos que se trasladan a aquello que es primitivo
y aquello que tiene que ver con el inconsciente y con las imagos ahí gestadas. Bien, tenemos entonces esta situación de transferencia central. También vamos a decir que por respuesta a esta transferencia, muchas veces en los grupos se puede dar la contratransferencia. La contratransferencia, recordemos que viene del proceso psicoanalítico, donde el psicoanalista transfiere hacia la figura del paciente, es decir, responde a esa transferencia por parte del paciente. Cuando hablamos de los grupos, es igual, la contratransferencia es la respuesta del grupo, del equipo coordinador o del coordinador hacia los integrantes del grupo. Es decir, respondemos hacia la demanda del grupo o hacia la hostilidad del grupo o hacia el amor del grupo también, ¿no? Si esto ocurriera, si nosotros como psicólogos sociales respondemos a un grupo entrando en el juego que nos propone ese grupo, entrando en ese espacio transferencial, claramente vamos a tener que trabajar y trabajarnos en nuestra cancha interna, en nuestra cancha de equipo, supervisar esa situación que nos está generando una transferencia y por lo tanto, como es asimétrica, la denominamos contratransferencia, y poder preguntarnos qué nos está pasando con ese grupo, de qué manera nos está afectando ese grupo, cómo nos atraviesan las situaciones de los grupos, qué cosas estoy tomando como propias, y en ese trabajo vamos a poder, como psicólogos sociales, poder restituir, ¿sí?, o rectificar, en este caso, nuestro comportamiento frente a la dinámica grupal. Cuando digo rectificar o restituir, es poder poner en palabras, en la restitución, bueno, aquello que podemos trabajar con el grupo, y lo que tiene que ver con la rectificación también es poder acomodar eso que nos viene pasando con el grupo para que no siga sucediendo y poder seguir siendo un agente de transformación, un agente también de cambio, de acompañamiento para el grupo que estamos coordinando. En este caso también lo que nos vamos a preguntar como coordinadores es qué rol estoy asumiendo yo en este grupo y qué rol me están adjudicando. Pensando en los roles, sabemos que nosotros como coordinadores no somos líderes en este grupo. Por lo tanto, si yo siento que estoy asumiendo un lugar porque el grupo me lo está dando, como fuese el liderazgo, ahí estoy contratransfiriendo, porque estoy asumiendo un lugar que no me corresponde de acuerdo a la función que estoy desarrollando, ¿sí? Ese es un ejemplo bastante simple de poder identificar cuando uno, sin darse cuenta, asume un rol y genera una contratransferencia. ¿Por qué? Porque responde al pedido, a la demanda del grupo. Claramente sabemos que los grupos todo el tiempo nos van a estar demandando, pero hay una demanda que está dentro de una lógica grupal que tiene que ver con el pedido de esa mamá lo suficientemente buena, ese pecho bueno que está solicitando el grupo, que tiene que ver con una fantasía y que nosotros, como coordinadores, no vamos a negar ese acompañamiento, pero lo vamos a hacer de la manera que corresponde, es decir, generando ese espacio entre el grupo y el coordinador, esa distancia óptima para poder entregar al grupo lo que necesita desde nuestra teoría y desde nuestro conocimiento para que el propio grupo pueda resolver las situaciones que está atravesando. Pero no lo vamos a dejar solo. Claramente, si nos está demandando, vamos a acompañar al grupo a pensar, vamos a copensar con el grupo, vamos a reflexionar con el grupo, no nos vamos a separar
por no caer en la contratransferencia, ¿sí? Siempre estamos pensando en un límite lógico, ¿sí? Bien, hablamos entonces de la transferencia central y la contratransferencia como respuesta a esa transferencia. Ahora vamos a pasar a otra transferencia, que es la transferencia lateral. La transferencia lateral es para este autor, Bejarano, una de las transferencias más interesantes y más observables en los grupos, porque es la transferencia que se da entre los integrantes del grupo. Por lo tanto, ahí donde vamos a trabajar con la transferencia lateral, vamos a ver lo que tiene que ver con las imagos fraternales, es decir, esto de pensar en los vínculos entre hermanos. En esta transferencia se pone de manifiesto la imago fraternal. ¿Y de qué manera la observamos? Con las alianzas entre integrantes del grupo, con las competencias, ¿sí? Diferentes integrantes del grupo que compiten entre sí para ver quién sabe más, quién es mejor, quién contesta más rápido, quién tiene la teoría más sabida. Todo esto tiene que ver con transferencias laterales, ¿sí? Donde los integrantes están transfiriendo algo vincular del allá y entonces, como lo hemos nombrado en otras teorías, del pasado, de esa construcción psíquica que se hace presente en este nuevo vínculo y por lo tanto se actualiza en el vínculo del aquí y ahora. Bien, cuando hablemos de esta transferencia lateral, vamos a encontrarla rápidamente, esta transferencia, en los líderes. Cuando nosotros como psicólogos sociales, coordinadores de un grupo, detectamos quiénes son los líderes de ese grupo, porque no siempre es uno solo, puede haber más de uno, entre ellos, entre esos roles, es donde más rápidamente vamos a poder observar procesos transferenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos líderes van a estar transfiriendo entre sí y a la vez otros integrantes del grupo van a transferir a esos líderes, ¿sí? ¿Qué transfieren? Bueno, deseos, necesidades, compensaciones, ¿sí? Exigencias. Uno proyecta sus propios conflictos sobre los otros. Y esto se hace presente y la competencia entre los dos líderes también genera un vínculo transferencial entre uno y otro, ¿no? Acá, como les decía, vamos a traer una relación que tiene que ver con lo fraternal y también todo el aparato grupal se empieza a movilizar cuando aparecen las transferencias laterales, porque son transferencias entre pares, ¿sí? Transferimos entre nosotros, entre los integrantes del grupo, entre los pares del grupo. Y esto, bueno, justamente aparecen con estas transferencias las identificaciones, la constitución de los ideales, ¿sí? Esto de también las imágenes de uno mismo y del otro. ¿Quién soy yo en este grupo y quiénes son los otros para conmigo en este grupo? Esto que es muy importante de seguir destacándome cuando estoy en un grupo. Por eso aparecen los diferentes roles. ¿Por qué? Porque no quiero perder, como integrante de un grupo, no quiero perder la identidad. Quiero ser parte del grupo, pero a la vez también quiero diferenciarme de los integrantes del grupo. Esto va a generar diferentes resonancias, porque lo que le pasa a un integrante de un grupo, la transferencia que puede generar con otro integrante, ya sea porque se alía o ya sea porque compite o porque genera una hostilidad con el otro, va a resonar en el resto de los integrantes del grupo que también van a tener diferentes mecanismos frente a lo que se genera y serán mecanismos de defensa para poder sostener ese proceso grupal y estar presente en la dinámica, claramente.
Dijimos que en este proceso transferencial van a aparecer las alianzas. Muchas veces también, y esto lo va a decir Bejarano, con sus diferentes experiencias con los grupos, encontramos que existen alianzas previas a que se forme el grupo. Es decir, integrantes del grupo que se conocen con anterioridad y que por lo tanto ya tienen una alianza de subgrupo, ¿sí? Ya vienen algunos ligados entre sí. Y cuando llegan al grupo, tratan de que no se sepa de esta alianza previa. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es perder esa protección que tienen en ese vínculo con un otro que les da más confianza y que les permite estar presentes en el grupo sabiendo que hay un otro que me conoce, que me acompaña desde el inicio de ese grupo. Es una manera de prevalecer contra las angustias del inicio de un grupo. Entonces, frente a la angustia del inicio, aquellos que vienen con subgrupo, o sea, con alguien que ya conocen o con algunos que ya conocen, tratan de que eso pase desapercibido, no se haga explícito para no cortar, no romper con ese lazo previo que tienen. Otra de las situaciones transferenciales es cuando cada uno toma un rol en un grupo. ¿Sí? Esto sabemos, los roles son inconscientes, pero lo que muchas veces sucede en los grupos es que obviamente nadie sabe por qué ha asumido un rol. Y en la pregunta de los compañeros frente al rol, se empiezan a descubrir de dónde viene, de qué imago familiar viene ese rol. Lo voy a hacer más sencillo con un ejemplo. Esto pasa siempre en los grupos. En los grupos siempre tenemos líderes y también tenemos silentes. Esto lo van a ver en el transcurso de su carrera profesional, donde en todo grupo se van a encontrar con estos dos paradigmas. Por lo general, los líderes que aparecen en los grupos están relacionados con el rol familiar que también ellos han desarrollado durante toda su vida y en general, obviamente que esto no es una regla concreta, pero con los estudios que se han hecho, por lo general estos líderes son los hermanos primogénitos, son los hijos primogénitos, los primeros hijos de la familia, que asumen el rol de liderazgo, un rol conocido, un rol que vivieron en el núcleo familiar, donde fueron los primeros hijos, los hijos mayores, los hermanos mayores, si hablamos de esta transferencia lateral. Aquellos hermanos mayores que han asumido ciertas responsabilidades, han organizado situaciones familiares, trabajando y vinculándose con este rol de liderazgo. ¿Qué pasa con lo contrario? Aquellos silentes, donde por lo general parte del grupo siempre está esperando que deje de ser silente, donde por lo general el mismo grupo lo interpela, lo confronta, ¿sí? Confronta al silente porque quieren que hable, porque les molesta muchas veces ese lugar de silencio. Cuando esto ocurre en este diálogo que se suele dar en los grupos, el silente, por lo general, pertenece a la familia, a su núcleo familiar, siendo el hermano menor, ¿sí? Siendo el último integrante de la familia, el último de los hermanos. Aquel al que el hermano mayor, por lo general, le dice o le ha dicho en su historia familiar: cállate, vos no sabés nada. En ese cállate que se ha construido en esa matriz de aprendizaje, en ese primer grupo que denominamos grupo primario, donde cada uno de nosotros va formando su aparato psíquico, se hace presente en los grupos que vamos a ir
en los que vamos a ir participando en el resto de nuestra vida, ese rol silente tiene que ver con ese rol de hijo, del último hijo de la familia o del hermano menor, y que ha recibido durante mucho tiempo esa matriz de aprendizaje que tiene que ver con el callate. Esto lo traigo porque me parece, está en el libro, lo traigo porque me pareció muy interesante poder observar qué pasa cuando tenemos este tipo de roles y cómo se relaciona con ese grupo familia al cual pertenecemos cada uno de nosotros. Y también pensarlo para aquellos que muchas veces están en roles más de liderazgo o más parlantes, ¿sí? Aquellos que son más parlantes, que hablan más, poder entender y acompañar esa transición, ¿sí? Acompañar a que ese participante del grupo también pueda comenzar a tener ese espacio que necesita para poder responder una pregunta o poder contar algo de su experiencia. Pero los invito a pensar si algo de esto se relaciona con lo que han vivido en los grupos y si pueden identificar esos roles familia y los roles de silentes y de líderes en los grupos. Esto tenemos que tener también en claro que, como sabemos, los roles se van modificando, hay una dinámica, por suerte, los grupos tratamos de que no se estereotipen y por lo tanto esa misma dinámica va a modificar las fantasías y las transferencias que van a ir viviendo los grupos entre los propios compañeros. Por eso cuando uno se encuentra con grupos conflictivos, la idea es poder acompañar a que esos integrantes del grupo puedan correrse de esos roles conflictivos y puedan generar un cambio y un aprendizaje fundamental para salir de la estereotipia y poder gestar algo nuevo, algo transformador. Bien, ahora continuamos con un segundo video para que no se me corte este.